Se producirá una lata para jugo en forma de cilindro circular recto con volumen de 32 pulgadas cúbicas. Encuentra las dimensiones de la lata, de modo que para hacerla se use la menor cantidad de material. Estas situaciones son muy comunes en la industria. En este caso, hay muchas formas de diseñar la lata y que mantenga un volumen de 32. Pero en una empresa siempre se busca un balance entre mantener la calidad y minimizar el uso de material. Por lo tanto, en estos casos, la optimización es la mejor manera para abordar esta situación. Podemos empezar descomponiendo nuestra figura, que en este caso es un cilindro. Si nos damos cuenta, si la separamos, vamos a tener dos círculos. Esto se podría decir ya que tendremos como una tapadera, que será la superior, y otra que será la inferior. Asimismo, también tendremos un rectángulo que podemos ver que tiene 2pi por el radio, ya que este representará el perímetro del círculo, ya que esta figura lo rodea. Ya entendiendo cómo está nuestra figura un poco descompuesta, podemos empezar a plantear una fórmula. Para saber la cantidad de material a usar, tenemos que hacer una sumatoria de todas las áreas de nuestras figuras. Por tanto, nos quedaría como cantidad de material es igual al área del rectángulo más 2. Recordemos que es 2 porque tendremos dos figuras circulares por el área del círculo. Y de esta forma quedaría planteada nuestra ecuación principal. Ahora podemos pasar a reemplazar datos. Por lo tanto, nos quedaría como cantidad de material es igual a 2pi por r, que sería la base, por la altura, más 2 por pi por r, que es el radio, al cuadrado. Si nos damos cuenta, dentro de nuestra fórmula quedan dos variables, que sería r, que representa el radio, y h, que representa la altura. En estos casos podemos elegir una variable y por medio de otra ecuación despejarla. En este caso nos queda mejor utilizar h para despejarla. Podemos utilizar la fórmula del volumen. Tendríamos planteado como volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces reemplazaremos datos, teniendo que el volumen es igual a 32, ya no lo dice el problema, es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Y si lo despejamos, altura es igual a 32 dividido pi por el radio al cuadrado. Ahora que ya sabemos cuál es nuestro nuevo valor de h, podemos utilizar la ecuación que teníamos y reemplazarla. Quedaría como la cantidad de material es igual a 2pi por el radio por la altura nueva más, y podemos reescribir ahora esta multiplicación como 2pi por el radio al cuadrado. Y si nos damos cuenta, podemos simplificar esta ecuación eliminando el pi con este pi que está aquí abajo y este radio con el radio que tiene el cuadrado, y eliminaríamos el exponente. Y también podemos multiplicar el 2 con el 32 y nos quedaría de esta manera. Ya podemos pasar a calcular y encontrar cuáles serán las dimensiones que utilizaremos para esta lata. Entonces, como primer paso para nuestro problema es derivar la ecuación que teníamos anteriormente. Lo que comenzaré es reescribiendo esta función para que al momento de derivar sea mucho más fácil, como 64 por el radio menos 1 más 2pi por el radio al cuadrado. Si nos damos cuenta, ahora tenemos un exponente negativo, porque si nos recordamos, las fracciones la podemos representar de esta forma. Por ejemplo, si tuviéramos a la menos 2, podemos representarlo como 1 a la
2. En este momento, como ya no estamos reescribiendo, recordemos de colocar el símbolo de prima, mostrando que ya estamos derivando. Por lo tanto, la derivada nos quedaría como menos 1 por el exponente que tenemos por 64 por el radio a la menos 2, ya que el exponente menos 1 baja un grado, más 2, que es el exponente que tenemos por el 2, por pi, por el radio, que ahora tendría un exponente de 1. Ahora ya podemos pasar a evaluarlo y simplificarlo, que nos quedaría como la siguiente forma. Como mencionaba al inicio, podemos reescribir esto como la función del radio menos 64 dividido el radio al cuadrado, más la expresión que teníamos anteriormente, y de esta forma ya tendremos nuestra ecuación derivada. Ahora podemos pasar al paso 2, que sería hallar los números críticos. Tomaremos nuestra derivada y de esta lo que haremos es igualarla a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar nuestra variable, que en este caso es la r. Pero hay que tomar en cuenta que un posible error que cometemos es que al momento de despejar, ver que algo está dividiendo, en este caso el radio al cuadrado, lo pasamos directamente a multiplicar al otro lado. Pero este es un error, ya que este aspecto, el r al cuadrado, también va a afectar al 4pi por el radio. Y si no lo multiplicamos, nos puede dar un resultado incorrecto al final de todo nuestro procedimiento. Por lo tanto, en estos casos, lo mejor que se puede hacer es multiplicar todo por el radio al cuadrado, y que es igual a 0, recordando que si estamos multiplicando de un lado, hay que multiplicarlo también por el otro lado. Y si nos damos cuenta, ya podemos eliminar el que está dividiendo, pero recordando que este radio al cuadrado que estamos multiplicando va a afectar a los dos términos. Por lo tanto, el resultado nos quedaría así, y es igual a 0. Ahora debemos de eliminar el menos 64. Lo contrario a restar sería sumar, para que este se elimine. Por lo tanto, sumaríamos 64 en ambos lados, quedándonos de esta manera. Y nuestro resultado queda así. Ahora lo que queremos eliminar para dejar sola el radio sería dividirlo para cancelarlo. Entonces lo voy a representar de esta forma la división, quedando de esta forma. Y podemos eliminar el de abajo con el que está arriba. Y nos quedaría de esta forma. Y ahora ya solo nos queda el exponente del cubo. Lo contrario para el cubo, y poder cancelar esto, utilizamos una raíz cúbica, quedando de la siguiente forma. Podemos cancelar el exponente con la raíz cúbica y ya tendríamos el radio despejado. Y esto lo podemos simplificar. La raíz cúbica de 16 dividido pi, ya que dividimos 64 entre 4 y nos quedaría de esta forma nuestro número crítico. Ahora pasemos a nuestro paso 3. El número crítico que encontramos es un mínimo. Recordemos que en el problema nos está pidiendo el mínimo del material usado. Por lo tanto, a veces el número crítico nos puede dar un máximo o un mínimo. Entonces hay que verificar nuestro número crítico. Para esto, debemos de evaluar la segunda derivada dentro de la función del radio. Y si este es mayor a 0, podemos decir de que sí es un mínimo. Para sacar la segunda derivada, tenemos que usar la primera derivada que ya obtuvimos y de esa ecuación sacar nuevamente la derivada. Y como lo hicimos anteriormente, también lo podemos reescribir y nos quedaría de esta forma. Y ya podríamos obtener la segunda derivada y nos quedaría de esta forma. Y ya no colocaríamos por el radio, ya que como baja un grado, entonces quedaría con un exponente 0.
Continuando simplificando más nuestra ecuación y evaluándola, nos quedaría de esta manera. Ya que tenemos nuestra segunda derivada, lo que tenemos que hacer es evaluarlo con el número crítico, quedando la ecuación de esta forma, dando como resultado 12pi, o bien como un valor aproximado 37.70. Ahora bien, ya que determinamos la segunda derivada evaluada en el número crítico, ya podemos revisar si 37.70 es mayor que 0 y podemos darnos cuenta que es así. Entonces podemos decir que nuestro valor crítico sí es un mínimo. Como cuarto y último paso tenemos que determinar el radio y la altura. Si nos damos cuenta, ya tenemos que nuestro valor crítico es el resultado del radio, que aproximadamente sería 1.72 pulgadas. Y si recordamos anteriormente que la altura tenía un valor de 32 dividido pi por el radio al cuadrado, ya que ahora sabemos el valor del radio, ya podemos evaluar y saber cuál es el valor de la altura utilizando la mínima cantidad de material, quedando de esta forma la sustitución. Y aproximadamente este valor será de 3.44 pulgadas. Podemos concluir que utilizaremos un radio de 1.72 pulgadas y una altura de 3.44 pulgadas. Y para verificar nuestros resultados utilizaremos la fórmula del volumen. Reemplazaremos el radio y la altura y si nos damos cuenta que al operarlo nos da nuestro valor aproximadamente de 32, concluyendo que están correctos. Y así finalizamos nuestro problema de optimización.